En la sesión de hoy vamos a resolver el examen de junio de 2021, en este caso el grupo B. Empezamos por el ejercicio de campo gravitatorio, en él nos dan una masa de un satélite y nos dicen que describe una órbita circular alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Nos dan también una serie de datos como el radio del planeta, en este caso la Tierra, y su masa, además de la constante. Lo primero que vamos a hacer es coger los datos. En este caso el apartado A nos dice la altura sobre la superficie de la Tierra en la que se encuentra el satélite, es decir, tenemos que calcular el radio de la órbita y tener en cuenta que simplemente nos está pidiendo por la altura de la superficie. Para ello lo primero que vamos a calcular, viendo que tenemos el periodo, que lo he pasado a segundos, simplemente de minutos a segundos multiplicar por 60, pues lo primero, siempre os aconsejo poner todas las fórmulas relacionadas con los datos que más o menos tenéis. Y siempre va a haber una en la que podéis despejar. En este caso el periodo vemos que nos relaciona con la masa y con el radio de la órbita. Lo único que tenemos que hacer aquí es despejar. Si despejamos sería t partido por 2pi al cuadrado. Ahora nos queda r. Ahora lo que podemos hacer es elevar al cuadrado. Perdón, esto quedaría así. Al elevar al cuadrado ambos lados, que es lo que, por eso lo puse al cuadrado, lo que hago es me quito la raíz, de tal forma que esto me queda 2pi cuadrado. Toda aquella relación que hagáis en ambos lados de la igualdad no te va a cambiar la ecuación. Por tanto, esta de aquí lo que hice fue el 2pi pasa dividiendo, elevé al cuadrado a la izquierda, elevé al cuadrado a la derecha y ahí me queda esta de aquí. Ahora ya es mucho más sencillo despejar el radio y simplemente me va a quedar el radio de la órbita 3g por m t partido por 2pi al cuadrado. Simplemente lo único que he hecho es este gm está dividiendo al radio de la órbita, pasa para el otro lado multiplicando y este 3 lo pasa como raíz cúbica. Pues simplemente sustituimos. $5.400 que es el radio, es el periodo. Pues nada, sustituyendo me sale un radio de órbita 6,65 por 10 elevado a 6 metros. No nos está pidiendo el radio de la órbita, sino nos está pidiendo la altura. Entonces sabemos que el radio de la órbita es h más el radio del planeta. Recordar siempre, tenemos un planeta, vamos a suponer que es la Tierra. Aquí tenemos el satélite. El radio de la órbita siempre se mide desde el centro del planeta hacia el satélite, pero nos están preguntando simplemente por esta distancia. Por tanto, lo que tenemos que restarle es el radio de la Tierra. La h será el radio de la órbita menos el radio de la Tierra. Si hacemos esta operación nos sale 280 por 10 elevado a 3 metros. Resuelto el apartado A. El apartado B. En este caso nos está preguntando por la velocidad de la aceleración del satélite en su órbita. Pues nada, conocida ya el periodo, es bastante sencillo conocer la velocidad de la órbita. Simplemente tener en cuenta el periodo es el del satélite de giro. Una cosa que me faltó explicar en el apartado A, la masa a sustituir en el periodo es la masa del planeta sobre el que está girando. El radio de la órbita, la distancia a la que se encuentra de ese planeta. Por tanto, por eso la masa siempre puse 5,98 por 10⁴, porque es la de la Tierra, no la del satélite. Aquí existe algo similar, 2pi, el radio de la órbita, que lo calculé en el apartado anterior, 6,65 por 10 elevado a 6, y el periodo que estamos hablando de 5.400. Sustituyo, me saldría unos 7.737,63 metros por segundo. Lo mismo para calcular la aceleración del satélite en su órbita. Voy a calcular mediante la siguiente expresión, la gravedad, la aceleración que tiene el satélite. En este caso, sustituir, aquí tenéis que tener en cuenta que tienes que añadir la masa del planeta, 5,98 por 10 elevado a 24, que es la Tierra, y en este caso la distancia a la que se encuentra, que es el radio de la órbita, al cuadrado. Esto me da 9,01 metros por segundo al cuadrado,
¿Qué dirección tiene la aceleración? Que eso es importante también indicarlo siempre. La aceleración siempre, su sentido va a ser hacia el centro del planeta. Ese sería, por tanto, el vector. El apartado que nos falta es el apartado C. En este caso lo que nos está preguntando es qué energía necesita para suministrar el satélite para posicionarlo en una nueva órbita. Eso viene dado simplemente siempre que existe un cambio de órbita. Viene dado por la formulita del trabajo, que es de pasar de una órbita a otra, teniendo en cuenta que tienes que conocer siempre la posición inicial y final. Pues simplemente teniendo en cuenta que queremos posicionar una nueva órbita a 500 kilómetros de superficie y que se encuentra en la de 6,65 por 10 elevado a 6, aquí, nos calculamos el apartado A, pues ahora lo único que tengo que hacer es sustituir 6,67 por 10 elevado a la menos 11 por 2000 por 5,98 10 elevado a la 24 2 1 partido 6,65 10 elevado a 6 menos, aquí tengo que tener en cuenta que es donde lo quiero poner, voy a ponerlo bien, 500 por 10 elevado a 3 más 6.370 por 10 elevado a 3. Porque el problema me dice que lo quiera 500 kilómetros sobre la superficie del planeta. Entonces tengo que tener en cuenta esos 500 kilómetros, que es la altura a la que lo quiero poner sobre la superficie del planeta, y el radio del planeta. Recuerda que siempre las distancias se miden desde el centro. Pues sustituyendo eso me sale un trabajo de 1,92 por 10 elevado a 9 julio. Estaría acabado el problema 1. Vamos a resolver el problema 2 de campo gravitatorio. En este caso nos dicen que la superficie de un planeta es de 2000 kilómetros de radio, la aceleración de la gravedad es de 4 metros por segundo. En la superficie de un planeta, nos dice el valor de la gravedad. Y a una altura de 6 por 10 elevado a 4 kilómetros sobre la superficie del planeta se mueve en una órbita circular un satélite con una masa de 500 kilos. Lo primero que voy a hacer va a ser copiar los datos. Una vez copiados los datos, hay que tener en cuenta un dato, y es que cuando vayan a la revisión de BAU, la que está colgada, esta H, que es la altura a la que se encuentra el satélite, desde la superficie, para conocer el radio de la órbita, que es lo que siempre hay que tener, hay que sustituir en la fórmula. En este caso, lo suman mal, y lo suman la H estando en kilómetros. La H hay que pasarla a metros, está 6 por 10 elevado a 4 kilómetros, pues 6 por 10 elevado a 7 metros, multiplicarlo por 1000, ¿no? Y entonces todos los errores a partir de eso van a tenerlos mal si el que siga la corrección de BAU. La apartado A nos pregunta por la masa del planeta. Dado que nos dan la gravedad, lo primero que voy a hacer siempre que nos dan un dato va a ser sustituir su fórmula, a ver si por medio de la fórmula normalmente se puede calcular lo que nos están preguntando. En este caso ven que nos dan la gravedad, la fórmula de la gravedad es la siguiente, G por M partido por R al cuadrado. Recordar aquí que la gravedad influye la masa del planeta a calcular, planeta estrella, cuerpo a calcular, y el radio es dónde está relacionada, o es la distancia, vamos a llamarla así, dónde está relacionada esa G. Entonces nos dicen que la G es en la superficie de un planeta de 2000 kilómetros de radio, la aceleración de la gravedad es de 4 metros por segundo. Están dando el valor de la gravedad en la superficie. Entonces, de esta fórmula lo primero que voy a hacer es despejar la M, perdón. ¿Vale? Puedo conocer la masa si conozco la gravedad y en este caso el radio del planeta, me están preguntando la distancia en la superficie, pues simplemente despejo. Es 4, 2000 por 10 elevado a 3 al cuadrado, y la constante, que es la G mayúscula. Esto me sale un valor de 2,4 por 10 elevado a 23 kilogramos. Ya conozco la masa del planeta, que es lo que me pedía el apartado A. Vamos al apartado B y nos dice la velocidad del satélite en su órbita. En este caso, la velocidad viene dada por esta expresión. Existen más fórmulas, pero si nos fijamos en aquella que podemos simplemente despejar con los datos que tenemos, es esta de aquí,
Conocemos la masa del planeta, recordar siempre que la velocidad va asociada a la masa del planeta sobre el que está girando y no la del satélite o el cuerpo pequeño. Y el radio de la órbita es donde se encuentra ese satélite. Bueno, ambos los conocemos, simplemente sustituimos la constante, la masa del planeta, que en este caso es 2,4 por 10 elevado a 23, la calculo en el apartado A. Y el radio de la órbita, aquí la EBAU se confunde y suma mal esa altura, la pone en kilómetros, hay que pasarla a metros. Y esto nos sale 508 metros por segundo. 8 metros por segundo. Calcular la velocidad, nos vamos al apartado C y nos pregunta energía total del satélite a dicha altura. Nada, recordar siempre que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Simplemente despejamos cada una de las ecuaciones. La velocidad, la energía cinética viene un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa, en este caso sí es del cuerpo pequeño, por eso usa la m pequeña. Y la energía potencial es menos la masa del cuerpo, la masa del planeta o estrella, partido por R. Sustituimos un medio, 500 la masa del cuerpo, 508, y aquí sería menos 6,67 por 10 elevado a la menos 11. Ambas masas, la de 500, que es la del satélite, y la del planeta, y todo esto dividido entre a la distancia a la que está. Aquí vuelve a tener el fallo de la corrección, y nos sale una energía mecánica de menos 64,58 por 10 elevado a 6 julios. Recordad que estos, si van a la corrección de EBAU, van a ver un resultado diferente, pero se debe a un error de ellos, ya que la R, el radio de la órbita, lo han calculado con una H en kilómetros. Continuamos resolviendo el examen de junio. En este caso nos dice un problema de óptica. El 3 nos dice un objeto de 2,5 centímetros de alto, situado a 0,75 de una lente, y la imagen que forma es de 4 centímetros de alto. Lo primero que voy a hacer es siempre copiar los datos. Y en este caso vemos que los dos datos, tanto la altura, son positivas. La S en este caso es negativa, a pesar de que aquí nos pone solo 0,75. La S siempre se encuentra a la izquierda de la lente. Y recordar siempre que, sea como sea la lente, no lo voy a dibujar si es convergente o divergente, ya lo veremos después, pero todo lo que se encuentre a la izquierda siempre es negativo. Por eso pongo el menos 0,75 y los objetos siempre están a la izquierda. Entonces nos pregunta por la distancia donde se forma la imagen. Muy facilito, en este caso la relación más sencilla para conocerla es partiendo del aumento lateral, ya que desde la ecuación fundamental no conocemos la f, es decir, la focal prima, bueno, ni la objeto ni la imagen. Y en este caso pues simplemente vemos que despejando y prima partido por i por s, son datos todos los que conocemos, pues 4 entre 2,5, lo dejo todo en centímetros, mientras esté todo en la misma unidad no existe ningún tipo de problema. Entonces nos da menos 1,2 centímetros. Sería el apartado A. Ya conoceríamos dónde se encuentra situada la imagen. A menos 1,2 centímetros de la lente. Es decir, está a 1,2 centímetros a la izquierda de la lente. El apartado B nos dice cuánto va la distancia focal y la potencia de la lente. Pues nada, para aquí sí sustituimos la ecuación fundamental, teniendo en cuenta que ya conocemos la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Simplemente sustituimos. Mucho cuidado aquí con los signos. He añadido los dos negativos y nos sale una f' de 2 centímetros. Por tanto, la f' al ser mayor que 0, sabemos que es una lente convergente. Las lentes divergentes, su f' es negativa. Entonces ya sabemos que estamos ante una lente convergente. Se representa de la siguiente forma. La potencia de la lente es muy sencillito, es 1 partido por f', pero en metros. Entonces tenemos 1 más 0,02 y eso nos sale 50 dioptrías. 50 dioptrías. Calcular el apartado B, vamos al apartado C, nos dice dibuja el trazado de rayos y determina la posición a la que debe situarse el objeto respecto de la lente, para que su imagen se forme en el infinito. Vale, si nos pide dos cosas, dibuja el trazado de rayos y determina la posición a la que debe situarse el objeto respecto a la lente. Vale, tal y como lo entiendo yo, nos está pidiendo que dibujemos el trazado de rayos y además determinemos dónde debería estar colocado un objeto para que su imagen sea en el infinito. O sea, vamos a hacer dos trazados de rayos. En este caso vamos a empezar haciendo el del problema. Nos dan
un objeto que se encuentra situado por delante de la F. En este caso sabemos que F y F' se encuentran situadas a la misma distancia, pero en el lado contrario. F' se encuentra a la derecha, F se encuentra a la izquierda para las lentes convergentes. Pues simplemente hago el trazado de rayos, sabiendo que el que pasa por el centro... Vamos a hacerlo. El que pasa por el centro no se desvía. El que corta en F sale paralelo. Y por tanto vemos que como el rayo verde y el rayo azul no cortan, lo que van a cortar son su prolongación. Por tanto, de amarillo aquí vamos a representar la imagen. Como vemos, una imagen superior, una imagen a la izquierda. Es justo lo que nos había salido en los apartados anteriores. Continuando con el trazado, para que la imagen se forme en el infinito, es bastante sencilla, ¿vale? A partir del dibujar, lo voy a hacer arriba. Simplemente, para que la imagen se forme en el infinito, el objeto se tiene que posicionar en las lentes convergentes justo donde se encuentra la focal. De tal forma que si trazamos el rayo, que el que pasa por el centro no se desvía, y el otro rayo que trazamos es el que viene paralelo, vamos a pintarlo de verde, corta en F', que viene paralelo, corta en F', y si nos fijamos, ahí estaría F', si nos fijamos, el rayo azul y verde son paralelos, o deberían salir paralelos si los haces a la distancia exacta, y por tanto la imagen que se forma es el infinito. A la pregunta, siempre el objeto debe situarse en la focal objeto para que su imagen sea en el infinito. Nosotros lo que sabemos, el último problema del examen de junio de 2021 nos dice: una lente convergente de distancia focal f 16 centímetros proyecta la imagen nítida de un objeto de 3 centímetros alto sobre una pantalla que se encuentra a 4 metros de la lente. Sí, lo primero que vamos a hacer es recoger los datos. Tenemos ahí la distancia de la imagen, tenemos la distancia, la altura, y tenemos también la F', en este caso positiva. Sabemos que es una lente convergente, aunque ya nos lo dice también enunciado, sobre una pantalla que se encuentra a 4 metros. La pantalla es donde se forma la imagen en las lentes convergentes. Entonces nos dice que es 4 metros, dado que todos los datos anteriores vienen en centímetros, lo he pasado a centímetros, a la derecha. Y entonces lo primero que vamos a calcular va a ser el apartado A, que nos dice que dibuje el diagrama de rayos. Vale. Este diagrama de rayos es un poquito complejo, debido principalmente a la distancia que tiene F' de donde está situada la pantalla. Se da cuenta que la pantalla se encuentra a 400 centímetros, mientras que la F' se encuentra simplemente a 16. Entonces lo voy a hacer un poquito a ojo. Voy a situar aquí en el objeto. En este caso nos dice que la imagen es de 3 centímetros de altura. Lo primero que voy a hacer, voy a trazar los rayos a la inversa. Normalmente siempre trazamos los rayos teniendo en cuenta el objeto. Ahora tenemos en cuenta la imagen. Entonces el primer rayo, el más sencillo de todos, es el que pasa por el centro, no se desvía. ¿Vale? Tenemos trazado en azul, el rayo que pasa por el centro no se desvía. El siguiente que tenemos trazado es, nosotros sabemos que el rayo que viene paralelo corta en F'. Entonces si nosotros lo trazamos por aquí, sería una idea, cortaría en F' y ves que la imagen nos vendría a dar, si lo hubiéramos hecho bien, por arriba, no donde debería formarse. Entonces nosotros buscamos un trazado de rayos en el que los rayos se crucen donde tenemos la I'. Entonces tenemos que tener un objeto por debajo. Voy a hacer el rayo, sabemos que el rayo que viene paralelo corta en F'. Entonces nosotros sabemos que ese rayo que corta en F' a la altura de la imagen tiene que venir paralelo a esa altura. De tal forma que aquí tenemos donde se forma el objeto. Tiene que obligatoriamente el objeto estar por debajo, ya que si no es imposible que nos salga la imagen donde dice que nos sale el propio problema. Perdón, esto es el objeto.
Entonces estaría resuelto. Ya digo, si esto lo hacen con regla les quedaría mucho mejor, y sobre todo si lo hacen también teniendo en cuenta las medidas y las escalas, pero es un poquito difícil en este ejercicio en concreto debido principalmente a la diferencia de S' y de F'. El apartado B, en este caso a qué distancia la lente está colocado el objeto. Ya vimos dónde nos salía con el trazado, ahora vamos a comprobarlo con las fórmulas. 1 partido por F', 1 partido por S, menos 1 partido por S. En este caso queremos despejar la S, que es la distancia del objeto, es lo que no conocemos, y nos sale 1 partido por F', menos 1, perdón, más 1 partido por S'. Sustituyendo, menos 1 partido por 16 más 1 partido por 400, eso nos sale, S está menos 16,6 centímetros. Como vemos, la S nos había salido en el trazado hacia la izquierda, a la izquierda indican menos, perfecto. Lo siguiente que vamos a calcular va a ser el apartado C. Nos está preguntando cuál es el aumento lateral de la imagen y la potencia de la lente. Para el aumento lateral simplemente tener en cuenta la relación que existe entre la posición del objeto y la imagen. En este caso la imagen sabemos que está a 400, mientras que el objeto está a menos 16,6. Eso nos sale un aumento lateral de menos 24,1. Lo siguiente que nos piden es la potencia, en este caso bastante sencilla de calcular, ya que simplemente tenemos que pasarla a metros. El valor nos lo daba ya el enunciado, 0,16, y eso me sale 6,25 dioptrías. Estaría resuelto el último problema de junio. A tener en cuenta en este ejercicio que la dificultad radica en que te tienes que dar cuenta de que estás haciendo el trazado a la inversa. Al hacer el trazado a la inversa, tú buscas el radio que corte el azul y el verde, siendo el azul el que pasa por el centro sin desviarse, y el verde teniendo en cuenta que el que viene de F' sale paralelo.